Este martes, la Vinotinto versus la Blanquirroja. Pero antes vamos a ver cómo está la tabla de posiciones, ¿no? Vamos a ver la tabla de posiciones y por qué es tan importante este partido. Un poquito para desestresarnos un poco de la política. Vamos a ver, acá tenemos la tabla de posiciones. Recordar que Perú está a 2 puntos de Venezuela. Este partido es muy importante y de infarto, ya que Venezuela perdió su último partido. Como podemos ver acá la tabla de posiciones, Venezuela está en el puesto número 8 y Perú en el puesto 9. Venezuela tiene 12 puntos y Perú tiene 10 puntos, ¿no? Por ello es muy importante este partido. Pero no solo ello, porque ¿qué ha pasado con la Cancillería peruana? Que lo hemos ya hablado, pero para un poquito recordar, la Cancillería peruana ha hecho un anuncio oficial sobre este partido. Muy bien, vamos a arreglar todo ello. ¿Por qué? Porque ha hecho una advertencia justamente a los peruanos. Lo tenemos aquí. Este partido de infarto prácticamente ¿no? La Cancillería ha hecho un comunicado especial. Cancillería da recomendaciones a peruanos que consideren viajar a Venezuela para alentar a la selección del fútbol, ¿no? Tanto es que el régimen de Maduro ha hecho una mala fama, hay una fama disculpen, hay una mala fama del régimen de Maduro. ¿Por qué? La comunidad internacional lo acusa de secuestrar extranjeros para luego intercambiarlos, ¿no? Y por tal motivo, la Cancillería peruana ha hecho una fuerte advertencia previo al partido del martes entre la Vinotinto y la Blanquirroja. Y este es el comunicado oficial. Cancillería da recomendaciones a peruanos que consideran viajar a Venezuela para alentar a la selección del fútbol ante la posibilidad de que algunos connacionales consideren viajar a Venezuela para alentar a la selección peruana de fútbol. La Cancillería reitera las siguientes recomendaciones formuladas en su comunicado del 28 de diciembre de 2024. 1. Desaconseja el viaje de peruanos a Venezuela. Es decir, le están diciendo, si quieres verlo, míralo por televisión porque no hay garantías en Venezuela, ¿no? Debido a las limitaciones para prestar asistencias generadas por el rompimiento de relaciones diplomáticas y la expulsión de nuestros funcionarios consulares de Venezuela. Si aún así decidieran viajar, verificar la vigencia de sus documentos de viaje y contar con el visado correspondiente. 3. Durante la permanencia en dicho país, se recomienda portar siempre sus documentos de identificación, en especial su pasaporte. 4. Deben utilizar los pasos fronterizos autorizados y realizar el control migratorio de ingreso y salida. 5. No intentar cruzar las fronteras de manera irregular ni permanecer más tiempo del autorizado por las serias consecuencias que ello podría acarrear. 6. Ante la eventualidad de alguna urgencia, contactar a la sección de intereses del Perú a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas al siguiente número de emergencia: Lima, 23 de marzo de 2025. Prácticamente le dijo a los peruanos, ¿saben qué? Si quieren ir, mejor no vayan, mírenlo por el televisor porque no hay garantías. Prácticamente le he dicho que no hay garantías, pero si aún deciden ir, que tomen todas las precauciones correspondientes, porque la comunidad internacional ya ha tachado al régimen de Nicolás Maduro y se le ha acusado en más de una ocasión vamos a ver este comunicado nada más, precisamente se le ha acusado
a Nicolás Maduro de secuestrar extranjeros, como es el caso de Nahuel Gallo en Argentina y otros casos más, ¿no? Entonces, con esto, Perú le está diciendo, mejor si quieren ir a Venezuela, miren el partido, si quieren ir a apoyar a la selección, mejor apóyenlo desde sus casas, viendo el partido, porque no hay garantías en Venezuela, ¿no? Entonces, es un mensaje que dan a los peruanos por todo lo que está pasando en Venezuela y la falta de garantías del régimen de Nicolás Maduro, quien ha sido acusado en más de una ocasión de secuestrar precisamente extranjeros para luego intercambiarlos, ¿no? Hacer su intercambio, y precisamente por eso se le está diciendo a los peruanos que no viajen ante este importante partido, porque es de infarto. Lastimosamente, la selección de Venezuela perdió el partido anterior y en este momento, tanto ahí estamos viendo los cuadros, Perú está en 9º lugar, Venezuela está en el puesto 8 y solo hay 2 puntos de diferencias. Déjame saber tu score, que es cómo quedará el partido del día martes. Déjame saber tu score, ¿no? Muy bien, entonces esto es todo por mi parte. El día de hoy ha sido un programa prácticamente en el que ha reaparecido Tarek William Saab para hablar sobre los migrantes. También hemos escuchado cómo Diosdado Cabello prácticamente ha acusado a María Corina Machado de una conspiración y de un golpe de Estado. Iván Simonovic también habló y dijo que el cartel de los soles ya prácticamente estaría acabado, porque Estados Unidos ya lo tiene como un objetivo, Estados Unidos lo tiene al régimen como su objetivo prácticamente, ¿no? Entonces también hemos escuchado a un pequeño extracto de lo que ha hablado Bukele en contra de aquellos países que no logran acabar con la delincuencia, ¿no? Ha hablado también Bukele, muy importante lo que ha dicho Bukele, y prácticamente a varios gobiernos no le ha gustado para nada este pronunciamiento de Bukele, porque prácticamente les ha dicho, si ustedes no acaban con la criminalidad es porque no tienen la capacidad de hacerlo, porque de que se puede hacer, y el ejemplo es El Salvador, ¿no? Entonces hemos escuchado a Diosdado Cabello, hemos escuchado a Tarek William Saab, también hemos escuchado también un anuncio muy importante en el cual han hablado de Nicolás Maduro y lo han acusado ya directamente. El Miami Herald asegura que el régimen de Maduro envió a los del Tren de Aragua para una guerra asimétrica, y hay personas que han traicionado a Nicolás Maduro y han estado revelando quiénes formarían parte de esta banda criminal que se ha expandido ya por casi todo Latinoamérica y en especial también ahora en Estados Unidos, ¿no? Por eso Estados Unidos ya su objetivo militar, Nicolás Maduro. Muy bien, entonces esto es todo por mi parte. Déjame saber entonces cuánto crees que quedará el partido del día martes, la Vinotinto versus la Blanquirroja, ¿no? Déjame saber en los comentarios cuál es tu score. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información.